¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Me alegra saludarlos a los hermanos que nos están viendo en el canal también. Qué bueno poder compartir esta mañana con ustedes y seguir disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vale la pena recordar que si tienen los teléfonos, los puedan apagar para que podamos estar tranquilos, no vaya a haber ninguna distracción y que todos estemos dispuestos a continuar con esta serie de estudios. Recuerden que iniciamos hace 15 días una serie de estudios sobre la iglesia en Corinto, que le titulamos así, la iglesia de Dios que está en Corinto. Y vimos primero la introducción, cómo se fundó la iglesia, ¿no? Allá en Hechos capítulo 18, como en el segundo viaje misionero de Pablo, él fundó la iglesia en Corinto. Y hace 8 días vimos los primeros 9 versículos que nos hablan de la centralidad que debe haber en el Señor Jesucristo. No todos los 9 versículos, los que ustedes leen, los primeros 9 versículos de la carta, todos mencionan a Jesucristo, incluyendo ahora el versículo 10. En todos está Jesucristo mostrando y orientándonos hacia el objetivo que él tiene. Recuerden que Pablo está en Efeso cuando llega allí una razón de lo que está sucediendo, cosa que vamos a leer hoy, y Pablo escribe esta carta básicamente con 3 propósitos: contestar unas preguntas, segundo, arreglar unos problemas, atentar contra los problemas, y tercero, no también formar doctrinalmente. Entonces ese es el propósito de la carta. Ahora, después del saludo de Pablo y de esos primeros 9 versículos, Pablo se enfoca en el primer problema que tiene la iglesia. ¿No? Y recuerden, la iglesia tiene varios problemas, se los voy a recordar, pero él se enfoca en el primero, y el primero es la división. La iglesia está sufriendo de división, y el capítulo, desde el versículo 10 que leímos hoy, hasta todo el capítulo 3, él va a hablar de esa división. Después, del capítulo 4 en adelante, él va a hablar de los problemas morales que hay en la iglesia, de sexualidad y de todo este tipo de cosas, de los matrimonios, de los solteros. Ese tema lo vamos a tocar a partir del capítulo 5 de la carta. Después del capítulo 9 y 8 y 9 va a estar hablándonos de los problemas de los ídolos y de la idolatría y de la comida, de los sacrificios a ídolos, de qué deberían comer, qué no, toda esa parte. Después va a hablar del orden en la iglesia, otra dificultad que la iglesia está presentando, el orden, ¿no? El culto, cómo se está llevando a cabo ese culto. Hay desórdenes, unos están haciendo otra cosa, otros están haciendo otro, y se está llevando eso de una forma desordenada. Entonces él va a hablar sobre el culto. Y por último, el quinto tema que él va a hablar es el de la resurrección. Por eso todo el capítulo 15 de la carta va a hablar de ese tema de la resurrección. Entonces esos son los problemas con los que Pablo va a tratar en esta carta. Ahora, este primer problema es muy importante, el de la división, ¿no? Y es tan importante que Pablo le va a dedicar por lo menos 3 capítulos. Ahora, no es raro para nosotros, para cada uno de nosotros, saber que todos nos criamos en medio de peleas. Para el ser humano es habitual la pelea o el conflicto. Desde pequeños, ¿no? Desde pequeños, los niños cuando quieren algo van a empezar a rechazarlo o a quererlo dependiendo de la circunstancia. Nosotros desde niños vemos a nuestros padres en divisiones, peleamos con nuestros amigos, peleamos con los compañeros de trabajo, o vemos a compañeros de trabajo pelear, vemos a los socios en conflicto, vemos a los gobernantes en conflicto, y también vemos, ¿no?, naciones contra naciones levantar. La división en el mundo es algo totalmente, digamos que natural por nuestra propia naturaleza. Y uno se pregunta de dónde viene todo eso. Y la Biblia lo contesta de forma fácil. En capítulo 4 de Santiago dice lo siguiente: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior?
desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo porque luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Esa es la naturaleza del hombre. El problema del conflicto no nace sencillamente por los demás. El problema del conflicto nace de mi corazón. El problema no es el otro. Ustedes han dicho o han escuchado la frase, ¿es que ese me sacó la piedra? No, nadie te la saca. Tú decides enojarte. Eso es algo que nace de tu corazón. Y eso no es una sencilla reacción, es lo que brota. Recuerde que la abundancia, ¿no? Es de ahí que nace el conflicto, no es de los demás. Entonces, ese es el tema que va a tratar. Ahora, ustedes han escuchado la frase, yo creo que todos la hemos escuchado: divide y vencerás. Eso es una frase que se le atribuye muy a la antigüedad, por allá a Julio César, cuando el conquistador romano, emperador después, que conquistando lo que él buscaba, dice la historia, era que los enemigos se dividieran, con eso él los podía vencer más fácilmente. Ahora, ese parece ser lo que el enemigo quiere practicar en la iglesia. Él quiere que la iglesia se divida, con eso él fácilmente entrará y empezará a llevar esto por un camino diferente. Ahora, cuando Jesús oró, no, allá antes de la crucifixión, Juan capítulo 17, porque todos conocemos esa oración, el Señor ora y el Señor lo que pide es por unidad en la iglesia. Por ejemplo, mira lo que dice el versículo 20 de esa oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en ti, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, así también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, y así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo les conozca que tú me enviaste y que me has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuál es el propósito de Jesús con la iglesia? ¿Que sean qué? Uno, la unidad. Cualquier cosa diferente a esa unidad, cualquier cosa que combata contra esa unidad, cualquier cosa que atente contra esa unidad, ¿de parte de quién viene? Del enemigo. Y eso hay que dejarlo muy claro. Ahora, eso es lo que vamos a ver. Yo no me voy a enfocar tanto en la división, sino más bien quiero enfocarme en la armonía que tiene la iglesia. De hecho, es el título de la enseñanza, ¿no? La iglesia, armonía genuina. Esa debe ser una característica de la iglesia. Que la iglesia se caracterice por la unidad, por la armonía, que sea genuina esa armonía, que no sea porque nos toque, sino que realmente sea importante esa armonía en la iglesia. Ahora, para ver este punto, y otra vez, leímos 22 versículos, desde el versículo 10 hasta el versículo 31. Y, hermanos, en esos 22 versículos hay mucha teología, demasiada teología. Pero para el propósito que queremos, que es conocer la carta y cómo Pablo va a tratar el problema de la unidad, no me voy a detener en detalles, sino vamos a ver el panorama general, no vamos a tener el tiempo. Entonces, lo que quiero que veamos es Pablo cómo muestra cómo se puede combatir la división en una iglesia y cómo ser unidos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tratar. Y lo vamos a ver en 4 partes. Primero, un ruego por la armonía, ¿no? Ese es el primer punto, versículos 10 al 12, es un ruego por la armonía. Después, quiero que veamos que para que haya armonía, Jesús debe ser el centro, ¿no? Jesús debe ser el centro. El tercer punto es que para que haya armonía, la cruz debe ser nuestra bandera. Y cuarto, que para que haya armonía,
debemos reconocer y someternos a la soberanía de Dios. Eso debe ser fundamental para que en una iglesia mantenga su armonía. Entonces, ahora permítame orar y que el Señor nos guíe y que en los próximos minutos todos podamos estar atentos a qué es lo que Dios... Mire, hermanos, piensen en algo con toda seguridad. Todos los que estamos acá, sabemos que la división es algo grave para la iglesia. Amén. Todos sabemos eso. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? A la vez, pocos nos hacemos responsables de la división en la iglesia. Vamos a escuchar cosas, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, no, yo critico, pero es que mi crítica es constructiva. Carreta. Es una cuestión, cualquier cosa que tú digas, yo pienso, yo opino, a mí me parece, ¿sobre quién está centrando la atención? Sobre lo que yo creo que se debe hacer. Y esas palabras son supremamente graves para la iglesia. Entonces, pastor, nos está diciendo que no tenemos derecho a decir nada. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tú tienes el derecho a decir todo lo que te parezca, pero a quien se lo tienes que decir. Si a ti te parece algo con la alabanza, con algún liderazgo, con alguna persona, no tengas miedo a la confrontación, díselo a quien se lo tienes que decir. Pero si tú le dices eso a otro, y ese otro empieza a decírselo a otro, y empezamos con esa, ¿qué va a causar directamente en la iglesia? División. Entonces, ese es el asunto que debemos nosotros tener cuidado. Entonces, ahora sí, les invito a que oremos, que le demos gracias a Dios y que realmente todos podamos estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por ese privilegio de ser tus hijos. Y gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú lo que le estás escribiendo a la carta de Corinto, en medio de la situación que ellos estaban viviendo, es importante para todas las épocas de la iglesia, Señor. Y hoy nosotros, como Confraternidad 20 de julio, queremos estar delante de ti humildemente, escuchando lo que tú nos quieres hablar. Que podamos estar atentos a tu verdad, Señor, independientemente de nuestros prejuicios muchas veces, porque sea tu Espíritu Santo guiándonos a la única y verdadera verdad, Señor. Te alabamos, Señor, te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, iniciamos. Primer punto, un ruego por la armonía. Mira lo que dice ahora, están ahí conmigo, capítulo 1, versículo 10 de la carta, y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Mire la situación. Os ruego, hermanos míos. Recuerden que quien está hablando es el apóstol Pablo. Y el apóstol, en lugar de rogar, podría ¿qué? Exigir, mandar, ¿no? Hacer un imperativo ahí. Oiga, compórtense, dejen de dividir la iglesia. No, pero él está más bien invitando y llamando con un ruego. Y la palabra aquí es interesante porque la palabra ruego es de la misma raíz de la palabra paracletos, que es Espíritu Santo o ayudador. Aquí está diciendo es, en lugar de dividirse, ayúdense unos a otros. Eso es lo que él está diciendo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mire, es supremamente importante porque el énfasis está aquí en una iglesia local, que hablen una sola cosa, que se hable lo mismo. Es muy importante tener un mismo sentir. Y aquí yo debo pedir perdón como pastor de la iglesia, porque muchas veces a la mayoría de ustedes no nos hemos detenido a decirles qué es lo que creemos, por ejemplo. ¿Cómo van a pensar lo mismo que nosotros si no saben qué es lo que pensamos nosotros? Entonces, es supremamente importante que todos podamos conocer la declaración de fe, por lo menos qué creemos nosotros. ¿Qué creemos nosotros en cuanto a la iglesia? ¿Qué creemos en cuanto al Espíritu Santo?
¿Qué creemos en cuanto a Jesucristo? ¿Qué creemos en cuanto a la Biblia? ¿Qué creemos en cuanto a la salvación? ¿Qué creemos en cuanto a la resurrección? ¿Qué creemos en cuanto al nacimiento del Señor, a la vida del Señor? Eso es algo que todos deberíamos tener un mismo sentir. Y sin duda, el principal responsable de que no haya esa unidad es el pastor. Ahora, en eso, ¿no? Cuando yo estudiaba todo esta semana y leía, y preciso estábamos leyendo varias otras cosas, nos damos cuenta que es importante para toda la iglesia que podamos caminar en ese mismo sentido y que toda la iglesia entienda básicamente lo que creemos. Muchos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no hay sillas desocupadas, no tuvieron que esperar, si no es porque los niños suben, seguramente muchos no se hubieran podido sentar. Y en el primer servicio está igual. Es una iglesia que está creciendo y que sabemos hoy que no estamos todos. Por lo tanto, entre más nos expongamos al crecimiento numérico, más nos debemos exponer a la verdad bíblica. Porque debemos prever cualquier asunto que pueda causar división. Recuerden, el enemigo está como león rugiente. Y debemos todos caminar en ese sentido. Por lo menos, ¿qué creemos para que lo tengamos claro? No, algunos vendrán y dirán, pastor, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Muchos se acercan y dicen, pastor, pero es que la alabanza de aquí es diferente. Pastor, ¿y aquí no oran en lenguas? Pastor, ¿y por qué no piden ofrenda? Pastor, y tal. Y eso debería ser una información que cada uno de los que está acá debería saber la razón. Y la razón va, lógicamente, de nosotros, los pastores y ancianos de la iglesia, dirigidos a ustedes. Pero estamos tomando ya decisiones para poder ser más, acompañarlos más en esa tarea. Entonces, la palabra que dice ahí date cuenta, os ruego pues, hermanos, que sean todos por nuestro Señor Jesucristo, que habléis que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La palabra aquí es cisma, ¿no? Que es el que se utiliza, por ejemplo, para el gran cisma de la iglesia. Los que han estudiado historia de la iglesia, año 1074 se produce el cisma de la iglesia, que es cuando se divide la iglesia de occidente de oriente, la iglesia católica o romana de la ortodoxa oriental. Y eso se llamó el gran cisma, porque el cisma es una división, es algo que rompe. No solamente que divide, sino que rompe, rasga lo que hay. Y eso es lo más difícil que le puede pasar a una iglesia. Eso es supremamente importante. Por eso él dice que no haya división. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que, mire, estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Una misma mente, o sea, que pensemos lo mismo, pero también que actuemos conforme a lo que pensamos. Si guardamos eso, seguramente la iglesia se va a mantener en unidad. Por eso es importantísimo lo que el apóstol Pablo dice acá. Este versículo podríamos hacer un solo sermón, con todos los ingredientes que tiene, pero otra vez, estamos mirando a manera general qué es lo que él quiere en cuanto a la unidad. Y él nos llama a eso, hermano. Mira, cuando uno empieza a decir cosas contra un ministerio, contra una persona, contra un líder, contra un hermano, estás próximo a ser, mejor dicho, ya estás siendo una herramienta en las manos del enemigo para causar lo que él quiere. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Recuerde lo que hablábamos hace 8 días. Unos a otros. ¿Cuántas veces dijimos que aparece la palabra? Por lo menos 50 veces en el Nuevo Testamento. Por lo menos.
Y en esas 50 veces aparece: amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros, crezcamos los unos con los otros, enseñémonos los unos a los otros, animémonos los unos a los otros, oremos unos por los otros. Y todo ese tipo de cosas es dentro de la iglesia, porque Pablo sabe que dentro de la iglesia, Pablo, Pedro, Juan, todos saben que dentro de la iglesia, mientras haya dos personas trabajando juntas, ¿qué va a haber? Desacuerdos. Y él nos invita a que trabajemos en esos desacuerdos. Divisiones en la iglesia. Es una misma mente y es un mismo parecer, que tengamos eso. Ahora, en el versículo 12, él va a decir por qué. Y aquí viene la razón de por qué él está hablando sobre la división. Dice: porque, versículo 11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, ahora Pablo está diciendo: no es que a mí me parezca, es que sé de buena fuente que en la iglesia están habiendo divisiones y hay contiendas. Ahora, ¿quién se lo informó? Cloé. La Biblia no nos dice mucho de quién es Cloé, pero por lo menos sabemos que es una señora, ¿no? Y esta señora es una señora que seguramente tiene mucho poder y tiene dinero. Y seguramente manda a sus sirvientes a negociar. Pablo está en Éfeso y hasta allá llega y le dice: Pablo, mira lo que está pasando en la iglesia que tú fundaste en Corinto. ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado? Recuerden, Pablo fundó la iglesia en el año 50 y esta carta fue escrita en el año 56-57 o 50-51 fue fundada la iglesia. Es más, no han pasado más de 6 años de haber fundado la iglesia. Y en esos 6 años ya hay divisiones. Ahora, ¿cuántas divisiones? Uno siempre piensa a la hora de divisiones, 2 bandos, ¿verdad? ¿Sí? Uno habla de una división y piensa en 2 bandos. Pero lo que Pablo describe en el versículo 12 deja mucho más que pensar. Versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿En cuántos bloques se estaba dividiendo la iglesia? Por lo menos en 4. Ahora, ¿qué caracteriza esta división? Si ustedes están viendo ahí como yo estoy viendo, la palabra que se antepone a cada división es ¿cuál? ¿Cuál? Yo. ¿No? Yo opino. En mi humilde opinión, diría alguno, yo pienso. Todo esto empieza a mostrar otra vez que el problema nace ¿de dónde? Ahí está el problema. El problema está en mí. El problema está ahí otra vez. Cada uno seguía, uno a Pablo, otro a Pedro, otro a Cristo, otro a Apolos. Ahora, algunos teólogos dicen: no, Pablo no es que sea así directamente lo que esté pasando en la iglesia, sino más bien lo que Pablo está referenciando es: mira lo que puede, hasta dónde puede llegar una división. Y está bien, si lo quieren pensar así, está bien. Sencillamente Pablo está tomando un extremo y mostrando algo. Pero supongamos entonces que sí es real que esta iglesia está dividida en 4 grupos. ¿Qué tan beneficioso es para la iglesia? ¿A dónde van a terminar? ¿En quién están puestos los ojos? Yo sigo a Pedro, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos y yo sigo a Cristo. Ya hay unos que sí son espirituales. Bueno, ya vamos a mirar si realmente son espirituales. Mira, dice el pastor Samuel Pérez Millos en su comentario de este versículo, dice, lo que yo puedo mirar en esta división es que cuando dicen yo soy a Pablo, ahí están el grupo de gentiles. Los que dicen yo sigo a Cefas, ahí están los judíos. Los que dicen yo sigo a Apolos, ahí están los eruditos, los más estudiosos de la iglesia. Y los que dicen yo sigo a Cristo, ahí están los espirituales. Yo no sigo a ningún hombre, por eso yo sigo es al Señor. ¿No? Yo por eso no me congrego en ninguna iglesia. Cristo es suficiente. Yo conociéndolo a Él es suficiente.
La verdad es que ninguno de los cuatro, lo que los cuatro tienen en común es que están perdidos. Lo que los cuatro tienen en común es que estaban equivocados y se estaban oponiendo al verdadero propósito de Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de Dios? Lo leyó, lo dijo el Señor Jesús en Juan 17, el propósito de Dios, la unidad. Todos estaban siendo parte de la división de la iglesia. Cuando yo empiezo a mirar mis propias opiniones, empiezo a dividir. Por esa razón es que Pablo sigue escribiendo. Pero el asunto acá es que recuerden que ninguno de nosotros, pastor, en este caso estaba hablando de Pablo, de Pedro, Cefas es Pedro, no, de Pablo, de Pedro, de Apolos, ninguno de nosotros, de las personas que Dios nos ha llamado a enseñar o a pastorear o a liderar una iglesia, ninguno de nosotros está llamado a ser discípulos míos, sino discípulos ¿de quién? De Cristo. Cada vez, eso es supremamente sectario. Seguramente ustedes han visto noticias, informes de un líder que se levantó, les dijo un poco de cosas, se los llevó para una montaña y esperando que viniera yo no sé quién, y eso ha terminado hasta en tremendas catástrofes. Porque, hermanos, recuerden, cada uno de nosotros y en la tarea del líder, en este caso Pedro, Pablo o cualquier líder, es hacer discípulos de Cristo. El apóstol Pablo cuando terminó dijo, yo he corrido la carrera. Y él terminó solito. El pastor Manuel trabajó en esta iglesia 26 años. Sirvió como pastor 26 años en esta iglesia. Y cuando se fue, no les dijo, síganme en los buenos. No, porque su tarea era predicar a Cristo. Y él ahora está con su familia sin seguidores de él. Porque la tarea de nosotros no es hacer seguidores nuestros, sino seguidores de Cristo. Cada vez, hermanos, cada vez que cada uno de nosotros ponga los ojos en alguno de los hombres, por eso es que los van a robar, estafar, manipular y cualquier oso de ese tipo de cosas. Porque se están volviendo seguidores de cualquier hombre. Y recuerden, cuando uno está en una posición de poder, el corazón del hombre es traicionero y puede empezar a controlar, manipular y hacer lo que a él le parece. Entonces, el problema de todos era básicamente el mismo. Estaban yendo en contra del propósito de Dios, que era unidad, y se estaban dividiendo. Entonces, ahora Pablo va a fijar en el resto de los tres del capítulo por lo menos tres cosas importantes para que la armonía de la iglesia se mantenga. Y la primera de esas cosas de las que él habla es que el centro de la iglesia debe ser el Señor Jesucristo. Y eso lo dice en el versículo 13, perdón. Él hace tres preguntas para que uno reflexione. Para los que están dividiendo la iglesia, para que reflexionen. Primera pregunta es, ¿acaso está dividido Cristo? Segunda pregunta es, ¿fue crucificado Pablo en lugar de vosotros? Y tercera pregunta es, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, entonces, él hace esas tres preguntas para que todos reflexionemos en quién estamos poniendo nuestros ojos. Y él dice, ¿Cristo está dividido? La respuesta es clara, claro que no. Él es uno, está en todos y estamos llamados a seguirlo a él. Claro que no está dividido Cristo, claro que no. Entonces, ¿qué es un cristiano? Porque nosotros no nos llamamos de otra manera, sino cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Según el pastor Sujel Michelin, que me gustó una definición corta, dice, un cristiano es un hombre o una mujer que ha puesto a Cristo en el centro de su vida como salvador y como en el centro de su vida como salvación y perseveración y preservación de su alma.
Es un cristiano, es alguien que puso a Cristo en el centro, sabiendo que Él es su Salvador y el que preserva su alma. Ahora, si el Señor está en el centro de verdad de cada uno de los cristianos, ¿habría posibilidad de que hubiera división? No, ¿cierto? Si todos los cristianos obran de acuerdo a lo que teóricamente somos, ¿no? Si todos obramos de esa manera, pues no habría cabida para la división. Pero como hay división, entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Cristo no está en el centro de cada uno de los cristianos. Ahora, ¿a quién nos invita? ¿A qué nos invita eso a reflexionar? Recuerden, toda la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar. Y nosotros debemos estar mirándonos otra vez, uno a uno, ¿qué es lo que me está diciendo a mí la palabra? Pablo dice, he acabado la carrera, ¿no? Pablo dice, ¿es que acaso yo morí por ustedes? ¿Quién fue el que murió por ustedes? Fue Cristo el que fue crucificado, no yo. Yo, en el nombre de quién los bauticé. Y Pablo agrega, no, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. O sea, dice, menos mal que no he bautizado sino a 2 o 3, porque si hubiera bautizado a más, ¿cómo diría? ¿No? Menos mal que no bauticé muchos. Tal vez alguien le recuerda, bueno, pero bautizaste a otro. Dice, pero que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De lo demás, si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora, esta frase es supremamente importante. No, eso que dice Pablo es supremamente importante porque ¿qué? ¿Está menospreciando Pablo el bautismo? ¿No? No, pues de ninguna manera lo está menospreciando. Pero está diciendo, pero yo no voy a poner el rito por delante de la verdad. Primero va la verdad, primero va la predicación del evangelio. Porque ¿de qué serviría bautizar personas si no se le ha predicado el evangelio? Lo ideal, lo primero es predicar el evangelio. Es Cristo el centro, no los ritos. Hoy es primer domingo de mes y vamos a celebrar la cena del Señor. Y eso es una ordenanza que el Señor nos dejó a todos. Pero eso no es más importante que la predicación de su palabra. Es supremamente importante porque a eso nos llamó el Señor. Y eso hace de la verdadera unidad, que Cristo esté en el centro, que nosotros podamos hablar libremente. Él es el que nos pone en nuestro lugar, no nosotros donde nosotros queremos. Él es el que hizo de nosotros lo que somos. No nuestra sabiduría, ni nuestra prudencia, ni nuestra ferviente oración. No, es Él el que nos transformó. Entonces Pablo, está exaltando a Cristo y la predicación de Él. Entonces nos mantenemos fieles y unidos cuando Cristo es el centro. No está mal ver muchos pastores en la televisión, en el internet. No, seguramente ustedes siguen algunos, ¿no? Está Pastor MacArthur, o Michelén, o Barcelo, yo no sé a cuál sigas tú. Todos estos grandes pastores. Pero en la iglesia del 20 de julio les puso a este mechudo. Y el asunto, ¿no? Y el asunto es que esa es ahí donde debemos estar fieles, porque con ellos podemos aprender muchas cosas y está bien que los escuchen. Pero recuerden, es en la iglesia local donde nosotros podemos manifestar la unidad. Nosotros no podemos decir, estoy unido con la iglesia de República Dominicana, o estoy unido con una iglesia en Estados Unidos. No, allá no estás disfrutando de esto que estás acá en la presencialidad.
Es necesario, es necesario que disfrutemos de la unidad acá y de Cristo aquí, en lo que Dios nos ha permitido. Y eso nos lleva al segundo punto, al tercero, perdón. Y es que es para que haya armonía en la iglesia, no solamente Cristo debe ser el centro, sino para que haya armonía en la iglesia, la cruz y el evangelio deben ser la bandera. Mira lo que dice otra vez, versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz, otra vez, ¿sí ve? La cruz de Cristo es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros poder de Dios. Ahora, no quiero pasar por alto la frase, porque él está diciendo dos cosas, básicamente dos cosas acá. Es locura para el incrédulo, pero es poder de Dios para los que creen. Ahora, ¿pero por qué es locura para el incrédulo? Piensen ahora en algo. Y voy a poner como referencia tres tipos de hombres que habían en ese momento: el judío, el gentil y el hombre romano. ¿No? Empecemos con el gentil. Recuerde, está en Corinto, allí al sur de Grecia, a una distancia corta de Atenas, en donde se mueve la filosofía de gran manera, donde son politeístas hasta donde ya no más. ¿Saben para el tiempo de Pablo, para este tiempo, cuántos dioses adoraban los griegos? No, había más de 1000 dioses. 1000 dioses, un dios para cada cosa. Pero cuando Pablo dice, pero hay uno solo, y ese envió a su hijo, y envió a su hijo para que viviera como un hombre y muriera en una cruz, ellos dicen, ¿eso es qué? Locura. ¿Cómo va a ser que haya un solo Dios y que envió a su hijo? ¿A qué enviaban ellos sus hijos a la tierra? Entre comillas, los ídolos y dioses griegos y romanos. Son básicamente los mismos, solo que les cambian el nombre. A que tuvieran muchas mujeres, muchos hijos, disfrutaran de los placeres terrenales y se burlaran básicamente de la humanidad. Pero el verdadero Dios envió a su hijo a que viviera una vida santa, muriera en la cruz, resucitara para perdón de nuestros pecados. Para esa cultura eso es locura. Pero ahora tomemos otro hombre, el romano. El romano era el que se caracterizaba por ser el hombre libre. El romano en esa cultura era el hombre libre. Recuerde, ellos eran el imperio romano había ganado gran parte del mundo, norte de África, parte de Asia, el sur de Europa. Bueno, gran parte había conquistado el imperio romano. Y estos se consideran los hombres libres. Ahora, ¿por qué era locura para ellos el evangelio? Porque resulta que ahora se predica que a un judío, eso ya automáticamente era un esclavo. Recuerde, los judíos estaban bajo el poder del imperio romano, que básicamente de un esclavo que fue judío, murió en una cruz, era el salvador del hombre libre. Para ellos eso es ¿qué? Locura. ¿Cómo se le ocurre a Pablo predicar semejante cosa? Si nosotros hombres libres, ¿cómo vamos a permitir? ¿Cómo nos va a decir que un judío esclavo murió en una cruz para liberarnos? Pero entonces alguno más cercano, los judíos. ¿Por qué era locura para los judíos? Porque ellos esperaban un Mesías que los libertara de la opresión del poder romano, del imperio romano, y que reinara sobre ellos. De hecho, los 12 discípulos le preguntan a Jesús cuando ¿cuándo vas a instaurar el reino? ¿Ya o cuándo? Porque ellos eso es lo que estaban esperando, que el Mesías viniera, acabara con Roma y pusiera a los, bueno, eso es lo que esperan todavía, y pusiera a los judíos sobre todo el mundo. Y resulta que para ellos es inconcebible que el Mesías viniera y muriera tan humillantemente en una cruz. Por eso el pueblo judío no acepta a Jesús como el Salvador.
como el Mesías. Para ellos también es locura que el Mesías muriera. Entonces, cuando aquí dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, eso es locura. Por eso, nosotros mismos, hoy, que hemos reconocido y hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, los que están allá afuera, uno que otro nos dirá, locos. ¿Ya va para la iglesia a llevarle la platica al pastor? O a pelar rodilla o a yo no sé qué. Porque nos van a seguir, para ellos, para el que no conoce la verdad, va a seguir siendo el evangelio locura. Pero lo que es verdad para el creyente es que es poder de Dios. Y es poder de Dios. Y es poder de Dios porque de ninguna manera nosotros hubiéramos podido ir a Él como único y suficiente Salvador. De ninguna manera. No habría forma. Es el poder de Dios el que me transformó a mí y el que transformó a cada uno de ustedes. Si no hubiera sido el poder de Dios que irrumpe en nosotros, eso no hubiera cambiado. Mira lo que dice, versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Él está citando a Isaías en el Antiguo Testamento. Dice, ¿dónde está el sabio? El punto es, lo que está diciendo acá es, ¿dónde está el griego, el gentil? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el judío? ¿Dónde está ¿dónde está el disputador? ¿Dónde está el hombre romano libre? ¿Quién de ellos los pudo salvar? ¿No? Ni el judío, ni el romano, ni el gentil. Nadie los puede salvar. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Mire, hermano, ninguno de nosotros, por inteligente que sea, podría reconocer la salvación del Señor. Jesús iba caminando por Cesarea de Filipo. Eso está, el relato que cuento está en Marcos 8 o lo pueden ver en Mateo 16. Y él va caminando y les pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Y ellos dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen alguna otra cosa. Y entonces Jesús ahora se dirige a ellos y les dice, y ustedes, ¿quién dice que yo soy? ¿Qué dicen ustedes? Y ellos, y Pedro se adelanta a todos y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no le dijo, oh, qué bien, Pedro, qué inteligente eres. No. Lo que más bien le dice, oh, Pedro, bienaventurado eres, porque lo que has confesado no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y esa misma situación que vivió Pedro es la que vivimos cada uno de nosotros cuando vamos a Cristo, reconociéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. No nos lo ha revelado ni carne ni sangre. Es el Señor el que ha tenido misericordia y se ha mostrado y se ha dejado ver a cada uno de nosotros. Ahora, él continúa diciendo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es genial. Eso es genial. Porque nadie se va a salvar si primero no se le predica el evangelio. Nadie se va a salvar si no está expuesto a la palabra de Dios. Todos serán, cada uno de los que Dios va a salvar, los va a salvar porque han sido expuestos a la predicación del evangelio. Nadie se salva sin esa predicación, aun cuando parezca locura y todo. Y eso es lo que hace cuando el Señor en ese mismo texto va a terminar diciendo, yo edificaré mi iglesia. Allá cuando les pregunta quiénes son en Mateo 16. Y él sigue edificando su iglesia 20 siglos después. Y la gente sigue pensando que es locura. Y muchos han pronosticado que el cristianismo no surgiría más allá de 100 años, algunos por allá, siglo XVI y XVII.
Pero lo que Dios dijo es que la iglesia se extendería hasta cualquier rincón. Habrá creyentes de toda lengua, de toda nación, de todo color. Y eso es lo que vemos hoy. Y se ha extendido por una sola razón: por la predicación del evangelio. Ahora, hermanos, si nosotros estamos pensando en el líder, porque ¿para qué nos sirve esto que estamos hablando? ¿En qué contribuye esto a la unidad? Y la respuesta es sencilla: contribuye a la unidad porque si nosotros estamos preocupados por predicar el evangelio en lugar de lo que piensa el hermano o de lo que yo pienso, pues seguramente vamos a tener menos tiempo de chismear y de decir cosas que no deberíamos decir y de cuidarnos. Eso contribuye a la unidad. Él continúa diciendo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Versículo 23. Y subrayelo en la Biblia. Si no le da temor, subrayelo, diga: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esas 4 palabritas son supremamente importantes. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Quítele la última. Nosotros predicamos a Cristo. Y saben que hay mucha de esa iglesia hoy que te predican que Cristo es amor, que Cristo te ama tal y como eres, que Cristo vino a mostrarte el camino que debes seguir, que Cristo quiere hacer de ti una mejor persona, que Cristo quiere suplir todas las necesidades que tú tienes, que Cristo ha venido para llevarte con Él eternamente. Y eso que acabé de decir sonó muy bonito. Solamente que ¿qué le quité? La cruz. Y mientras no haya cruz, no hay evangelio. Y eso es supremamente importante. No se le puede quitar la predicación en la cruz, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese fue el enfoque de Pablo. Porque es que en la cruz es que está verdaderamente la vida cristiana. Porque en esa cruz que está acá como símbolo, en esa cruz merecía estar colgado yo por mis pecados. Pero Él decidió ir a ese lugar por ti. Por eso nos llamamos cristianos y no pablianos ni nada de eso. Es Cristo el que murió. Además, si Pablo hubiera muerto en la cruz, había garantizado algo: todos para el infierno. Y cualquier otro hombre que hubiera muerto en la cruz que no sea el Señor Jesucristo hubiera garantizado lo mismo, porque solo Él podría salvar. Entonces, ese evangelio de la cruz, nosotros predicamos a Cristo crucificado, no lo podemos dejar. Otros predican, otros se hacen llamar cristianos, muchos dicen nosotros, otros predican y otros predican a Cristo. El problema es que los tres están fuera de la verdad, están incompletos, porque debe ser: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese debe ser el punto. Ahora, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, mira el asunto. Los judíos siempre pidieron señal. Danos una señal, muéstranos una señal. Y dice Jesús: señal recibirán, igual no van a creer. Ahora, lo curioso es que pedían señal. Ya había resucitado muertos, convertido el agua en vino, sacado demonios, todos los milagros que quieran. Él ya lo sabe, más señales, y sin embargo dice: y señal van a recibir, y no creerán. Pues, murió y resucitó. ¿Y qué? ¿De qué le sirvió esa señal? De nada. Porque cuando el hombre está empeñado en no creer, no va a creer. Y para los gentiles, no, para los gentiles, sabiduría. Ninguno se va a convertir por buenas palabras. Ninguno se va a convertir porque yo tenga muy buena elocuencia. Es el Señor
el que ha llamado. Ahora, para los que conocen, versículo 24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que ha hecho en nosotros. Él es el poder, Él es la salvación, Él es el que ha transformado. Porque lo insensato de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, piensen solamente en una cosa. ¿Cuál fue el momento en el que el Señor Jesucristo estuvo más débil? En la cruz, ¿verdad? Cuando estaba allí, cuando estaba agonizando, ese es el momento más débil del Señor Jesucristo. Y en ese momento salvó a la humanidad. Imagínense, en lo más débil de Él, imagínense al Señor en su máximo poder. No nos alcanza nuestra mente. No nos da para eso. No lo podemos imaginar. Pero lo cierto es que el Señor es más fuerte que cualquiera de los hombres. En el momento más débil de Él, es más fuerte que cualquiera de los hombres. Y eso nos lleva al último punto con el que concluimos. Reconocer la soberanía de Dios. Ahora, mira ahora como dice el versículo 26 en adelante. Mirad pues, hermanos, o puedes mirar, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿No? No se crean mucho. No nos creamos mucho. No pensemos que Dios nos llamó para, no, este es el tipo que yo necesitaba para estar allí. O ese, no, ese no es el asunto. Él nos llamó y es Él el que por su potestad nos llamó. Mira como dice el 27, y subráyalo, sino que de lo necio del mundo, ¿qué? Escogió. Y de lo débil del mundo, ¿qué? Escogió. Y de lo menospreciado del mundo, ¿qué? Escogió. Y podría seguir mostrándoles ahí, a fin de que nadie se jacte. Hermanos, hay algo que no podemos negar, y es que nosotros estamos aquí por la soberanía de Dios. Porque Él nos escogió. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Lo que sí sabemos es que es algo que hay en Él, no hay algo que hay en nosotros. Y nosotros nos escogió y nos sacó y nos cogió porque éramos de lo necio, de lo menospreciado, de lo vil de este mundo. Ahora, eso parece rebajarnos mucho, pero lo que el Señor quiere mostrarnos es que no hay nada en que jactarnos nosotros. No hay nada en el que diga, es que yo merezco tal cosa. O es que yo no me merezco que me digan tal cosa. Todos los cristianos estamos de acuerdo en algo, ¿no? Cuando leemos eso, estamos de acuerdo que nosotros delante de Dios somos unos gusanos. Pero hay del hermano que me trate como un gusano. El asunto es que reconocemos lo que somos, pero hay de que alguien nos diga lo que somos. Ese es un problema grave. Otra vez, de lo vil, de lo menospreciado, ¿no? De lo necio, nos tomó para avergonzar. Ahora, el asunto es que darse cuenta que Él nos tomó y Él lo hizo. Ahora, nosotros nos podemos considerar más sabios que los más inteligentes de este mundo. Nos podemos considerar más afortunados que los más afortunados del mundo. Nos podemos ver de una manera única porque somos llamados hijos de Dios. Pero esto no es nada para jactarnos. Por el contrario, lo que Pablo nos está invitando acá es que todos nos debemos llamar y nos debemos vivir y debemos caminar en tremenda y en una gran humildad, rendidos realmente. Recuerden, no éramos nada y Dios nos llamó a Él. Por eso, ¿quién de nosotros
¿quién de nosotros tiene palabras válidas para dividir una iglesia? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos decir, es que mi humilde opinión? Cuando caminamos en rendición, cuando caminamos en humildad, cuando distinguimos quién es Él y quiénes somos nosotros, todos podemos ver y caminar hacia una misma dirección, en pos de Él, no viendo lo que a mí me parece. Miren, hermanos, cuando tú sientas algo contra alguien, contra algún hermano, contra algún ministerio, no se lo digas a otro hermano. Busca una persona que realmente te dirija para que tú puedas confrontar y decírselo a quien se lo tienes que decir. Porque eso siembra división en la iglesia. Si yo como familia voy con mi esposa y con mis hijos, y estoy hablando de mi familia, voy con mi esposa, con mis hijos, y empiezo a hablar de otros hermanos, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué le transmito a ellos? Pero si eso mismo sucede con otro hermano, ahora permítame hacer algo práctico en la iglesia. Otra vez, nunca predicamos acá para tomarlo de manera personal. Pero si no lo efectuamos, pero si no lo ponemos, si no hacemos el ejercicio en la iglesia, entonces, ¿como para qué? Supongamos, vas a tomar cualquier ministerio, el de los hombres. Entonces, los hombres los invitamos todos los sábados, o cada sábado, cada 15 días, el primero y el tercer sábado de cada mes, a congregarse. Pero alguno de ustedes pensará, ay, pero a mí no me interesa el ministerio de caballeros. No tengo tiempo de ir, no me parece, no estoy de acuerdo. ¿Qué va a pasar cuando el que da el anuncio acá se para y da el anuncio? Si uno está predispuesto a que eso no me importa, pues que no lo voy a escuchar. Voy a hacer un ejercicio. ¿Cuál es el libro que estamos leyendo los hombres los sábados? Seguro que el único que lo puede contestar, o los únicos que lo pueden contestar, es los que han mostrado mínimo interés. Ahora, hermanos, otra vez, esto no es aludir a nadie, pero lo mismo pasa con el ministerio jóvenes, con el de las mujeres, con la alabanza, con la escuela dominical. ¿Qué están estudiando los niños en la escuela dominical? El Antiguo Testamento. ¿Qué están estudiando los jóvenes? La vida de Cristo. ¿Qué están estudiando las mujeres? Un libro de John MacArthur que se llama 12 mujeres extraordinarias. ¿Qué están estudiando los de la alabanza? La carta de Santiago. ¿Ustedes sabían eso? No, ¿por qué? No contesté. Ustedes ya saben la respuesta. Porque no me importa. Hermanos, tú puedes que no seas miembro del grupo de la alabanza, por ejemplo. Pero en tu tiempo libre ¿se te ha ocurrido orar por ellos? ¿Sobre qué vas a orar? ¿O por qué vas a orar? No es que tengas que estar en todas las reuniones. Tal vez tú eres una mujer y no puedes estar en la reunión de damas, porque no alcanza el tiempo, porque no te da la economía, por la razón que sea, porque vives lejos, no importa. Pero si tienes un tiempo para orar por ellas, ¿por qué orarías? Mire, hermanos, esto es lo que hace unidad en una iglesia. Ah, pastor, pero es que eso le importa a usted porque usted es el pastor y debe saber todo eso. Mire, hermanos, yo no soy más que ustedes, soy un miembro de esta congregación, igual que todos ustedes.
es supremamente triste, es muy triste cuando hay un grupo de hombres, de mujeres, de jóvenes, de parejas que están trabajando sin nada de remuneración, porque aquí nadie gana dinero, sin nada de remuneración, incondicionalmente, ¿no? Un pequeño grupo, porque siempre es la minoría de la iglesia, y hay otro grupo que están criticando, que están diciendo, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Pero por qué no hacen esto? ¿Pero por qué no me atienden a mí? Pero mira ese descuido, pero mira tal cosa. Eso era lo que Pablo estaba tratando de prever allá. Todos somos iguales. Más por él, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo viene de él, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, a esto estamos llamados, a la unidad. Tú no necesitas una dama no va a ser nunca parte del grupo de caballeros. Eso espero. El asunto, ¿no? El asunto es que sí puede orar por ellos. Y viceversa. Nos corresponde a nosotros, como caballeros, orar por las damas. Y recuerden, hermanos, otra vez, el unos por otros, unos a otros, unos con otros. Recuerda, Dios te ha puesto en este lugar como bendición para este lugar. Y lo que tú ores, lo que tú hables, lo que tú expreses, eso es importante para Dios. Tal vez tú no puedas ser parte de la academia ni de ninguno, pero tal vez sí puedes orar por ellos. Eso fomentará la unidad. Todos pensando lo mismo, todos sintiendo lo mismo, todos expresando lo mismo. Eso es lo que el Señor quiso. ¿Se cuenta como el Señor ora? ¿Se acuerda cuando leímos Juan 17, el versículo 21? Te pido por los que han de venir. O sea, ni siquiera nosotros estábamos todavía, pero el Señor ya estaba orando por ¿quiénes? Por nosotros. Ahora, tú eres aquí presente, ves quiénes son los que están. Como decíamos hace 8 días, a veces nos queda más fácil lanzar una crítica que una oración. Quejarnos por algo que exaltar algo. Pero el llamado es que esa unidad nos debe llevar a Cristo. Y eso es lo que debe hacer diferente la iglesia de Cristo del mundo. La iglesia de Cristo de allá al mundo. Por eso la carta está dirigida a la iglesia que está en Corinto. No a los corintios, sino a la iglesia. Esto no está dirigido a los que están allá afuera, está dirigido a los que están aquí adentro. Y eso es un privilegio. Oremos unos por los otros, mantengámonos unidos unos con otros. El mundo está lleno de divisiones en la educación, en la política, en todo. Ustedes nomás, aquí estamos a menos de 30 días de las elecciones y vemos todos los bandos cómo están peleados unos con los otros, ¿verdad? Y en los deportes lo mismo. Y en la política, en todo, en la economía, en todo, nos dice, el mundo no está contaminado por esa cuestión de la división, totalmente divididos. Hombres contra mujeres, mamás, jóvenes contra las otras, en fin, nos han hecho ese daño. Pero en la iglesia, el testimonio debe ser diferente. Para eso nos apartó Dios. Y te invita a que participes de esa manera. Él nos llama a eso de una manera amorosa. Otra vez, recuerden la primera palabra con la que empieza el texto. Os ruego. Os ruego, hermano. Ayudémonos unos a otros. El enemigo va a estar ahí buscando lo que sea, pero recuerden que nosotros estamos diseñados para dar fruto. Y para dar el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo
Amor, paz, gozo, benignidad, fe, dominio propio, templanza. Todo esto es la vida de Cristo. Nosotros estamos diseñados para brotar en la vida de Cristo. Que el Señor nos guíe y que todos podamos recordar esto. Estamos llamados para que el centro sea Cristo, para que nuestra bandera sea la cruz y el evangelio, y para que nunca olvidemos que es Dios el soberano y el importante. Él nos ha llamado y tenemos el privilegio de poder servir en su pueblo. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por ese privilegio que nos das de estar juntos, de animarnos unos a otros. Y gracias por tu palabra, porque siempre es viva y eficaz. Y nos toca a todos y nos corresponde a todos, Señor. Y hoy estamos delante de ti, muchos de tus hijos, o por lo menos algunos de tus hijos, Señor, escuchando lo que tú nos quieres enseñar, escuchando lo que tú nos quieres hablar, rindiéndonos a ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú has creado un pueblo para ti, unido, lo quieres uno solo, como tú y el Hijo son uno. Dios, pero sin duda vivimos en un mundo caído, en donde nuestros corazones están inclinados hacia la maldad, y que de no ser porque tú nos has cambiado, nada de esto sería posible. Pero no solamente que tú nos has cambiado, sino que necesitamos permanecer en ti constantemente para seguir viviendo esa unidad. Nuestra necedad, como tú lo dices, nos llamaste de lo necio del mundo. Nuestra necedad hace que constantemente querramos nuevamente caer en esta situación. Pero Señor, gracias, porque tú nos estás alentando constantemente a la verdad y a la unidad. Señor, esto para tus hijos. Pero tal vez hay aquí hoy personas que nunca han escuchado el evangelio. Señor, tal vez para ellos todavía es locura tu predicación, tu verdad. Pero tus palabras pueden transformar, Señor. Yo te clamo que tú les toques, que tú hables a su corazón, mostrándoles que hay una sola verdad y que esa verdad eres tú. Y que esa verdad se hizo, envió a su Hijo, se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió una vida santa, fue a la cruz para morir por mi pecado y resucitó para darme una nueva vida y ascendió para alistar un lugar donde moraremos con Él eternamente. Señor, que podamos entender tu verdad, tu evangelio, tus palabras que transforman, y que juntos podamos seguir creciendo y aprendiendo en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, como iglesia, hoy es primer domingo del mes de mayo ya, por si acaso, y hemos acordado poder juntos celebrar la cena del Señor. Entonces les voy a invitar a que nos pongamos en pie y nos vamos a disponer todos juntos a compartir la cena. Recuerden que este es un tiempo para estar en familia. Yo les invito que ya van a llegar sus hijos, que los puedan tener ahí abrazados, enseñándoles el evangelio y compartiendo este tiempo.